Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarnos. Especiales de Cristiandad. Estimados amigos de Radio Cristiandad, muy buenos días, bienvenidos a estos especiales del mes de junio con el padre Juan Carlos Seriani. Padre, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, Luis, buenos días la audiencia, muy bien, gracias a Dios. Bien, nos acompaña en la mesa de control y sonido como siempre Germán. Introducimos entonces esos especiales, dejando ya de lado, no perdemos más tiempo, que en el obispo que no se retracta, de todos modos no se va a retractar. Sí. Yo ya perdí toda esperanza con él. Pero bueno, ustedes ya saben, aparte apareció en la semana pasada, a propósito de la encíclica de Decime Jorge, la última, ya saben que yo no me ocupo de los dichos y de los hechos de Decime Jorge. Si en esta oportunidad lo voy a hacer, no es tanto para refutar una de sus tantas falsedades, sino con la única intención de presentar la doctrina católica sobre el sufrimiento. Es mi única intención, es decir, enseñar. No pretendo refutarlo de Decime Jorge, no vale la pena, de todos modos va a quedar refutado evidentemente, pero no es esa mi intención. Es decir, que la respuesta cristiana al sufrimiento sirva a nuestros lectores y a nuestros oyentes, en este caso con los especiales. ¿Por qué todo esto? Porque el viaje de Decime Jorge a Asia, que comenzó el 15 de enero de este año, con una estadía de 2 días en Sri Lanka, estuvo lleno de improvisaciones. La visita sorpresa a un templo budista, su rápido regreso desde Tacloban debido a la tormenta tropical que amenazaba la zona. Pero la intervención de una niña hizo que también cambiara su alocución. Un niño y una niña leyeron sus cortos discursos. Glisel Palomar, filipina de 12 años que vivía en la calle, le preguntó entre lágrimas: hay muchos niños abandonados por sus propios padres, muchas víctimas de muchas cosas terribles como las drogas o la prostitución. ¿Por qué Dios permite estas cosas, aunque no es culpa de los niños? ¿Y por qué tan poca gente nos viene a ayudar? Bueno, esa es la pregunta de esta niña de 12 años que leyó su discurso. Evidentemente que no es una improvisación de parte de ella. Sí. Y no sé si Decime Jorge lo sabía o no, pero evidentemente que los responsables del acto sí sabían perfectamente el contenido del discursito de esta niña de 12 años. Pero en ese pequeño discurso hace la introducción, habla de niños abandonados por sus propios padres, muchos niños víctimas de cosas terribles, víctimas de cosas terribles como las drogas o la prostitución, todo eso, y se queda corta, o sea, podremos ampliar largamente la lista, empezando por el aborto. Sí. Y la niña pregunta, ¿por qué Dios permite estas cosas aunque no es culpa de los niños? Luego los 2 niños le regalaron, a Decime Jorge, un libro con fotografías y una pulsera de su asociación, y entonces Bergoglio la acarició para consolarla y la niña se fundió con él en un fuerte abrazo. Ahí vemos la foto, está abrazando a los 2 niños. Se le ve la pulsera también. Exactamente. Y el testimonio de los 2 niños y las lágrimas de Glisel fueron la inspiración, dicen
los reportajes del Vaticano y ¿cómo se llama esto? La Secretaría de Prensa y demás, ¿no? Dice, bueno, que las lágrimas de Glisel fueron la inspiración para Decime Jorge, que dejó de lado el discurso que tenía preparado. Esto era un encuentro con los jóvenes. Sí. Y pidió permiso para improvisar en español. Y dijo así: Me alegro de estar con ustedes esta mañana. Mi saludo afectuoso a cada uno y mi agradecimiento a todos los que han hecho posible este encuentro. En mi visita a Filipinas he querido reunirme especialmente con ustedes los jóvenes para escucharlos y hablar con ustedes. Quiero transmitirles el amor y las esperanzas que la Iglesia tiene puestas en ustedes. Y quiero animarlos como cristianos ciudadanos de este país a que se entreguen con pasión y sinceridad a la gran tarea de la renovación de su sociedad y ayuden a construir un mundo mejor. Bueno, veamos acá, ¿no es cierto?, cómo tanto Monseñor Felé como el obispo de Kent están embanderados también en esto. Entonces, Decime Jorge en Filipinas, y me imagino que siempre que se encuentra con jóvenes debe ser un leitmotiv porque para colmo es una improvisación, así que la boca habla de lo que excede el corazón, ¿no es cierto? Sí. Entonces les pide que se entreguen con pasión y sinceridad a la gran tarea de la renovación de la sociedad y ayuden a construir un mundo mejor. La civilización del amor de la que hablaba Juan Pablo II, etc. Sigue, Decime Jorge. Doy las gracias de modo especial a los jóvenes que me han dirigido las palabras de bienvenida, Jun Chura, Leandro Santos II y Ricky Macolor. Muchas gracias. Y la pequeña representación de las mujeres, Glisel Palomar. Demasiado poco. Las mujeres tienen mucho que decirnos en la sociedad de hoy. A veces somos demasiados machistas y no dejamos lugar a la mujer. Pero la mujer es capaz de ver las cosas con ojos distintos de los hombres. La mujer es capaz de hacer preguntas que los hombres no terminamos de entender. Presten ustedes atención. Ella, Glisel, hoy ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta. Vayamos anotando. Yo voy a volver sobre esto después. Entonces, Glisel hoy ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta. Entonces, si Decime Jorge hubiese dicho, ha hecho la única pregunta para la cual yo no tengo respuesta, ya hubiese sido grave y vergonzoso. De que aquel que pasa por ser el sumo pontífice no tenga respuesta a ese interrogante, lo volvemos a repetir, de Glisel. Ella le pregunta, después de hacer, digamos, una corta lista de los sufrimientos de los niños, ¿por qué Dios permite estas cosas aunque no es culpa de los niños? Entonces, si él hubiese dicho, yo no tengo respuesta para esto, ya hubiese sido grave y vergonzoso. Pero dice algo mucho más grave. Hoy ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta. Quiere decir que además, Decime Jorge, tiene respuesta para todas las otras. Mejor que en otros encuentros sí, no le formulen alguna, porque no sé qué va a hacer. Claro. Porque en principio tiene respuesta para todas las otras. O hay respuesta para todas las otras. Sí. Y continúa entonces. Dice, la única pregunta que no tiene respuesta, y no le alcanzaron las palabras. Necesitó decirlas con lágrimas. Así que cuando venga el próximo Papa a Manila, que haya más mujeres. O sea que él tiene previsto no volver más a Manila, parece. Y ya profetiza de que un sucesor suyo va a ir a Manila. Y que haya más mujeres para que el encuentro no sea machista. Claro. Fíjense en lo ramplón, lo idiota además de la cuestión, ¿no es cierto? Pero bueno. Sigue. Yo te agradezco, Jun, que hayas expresado tan valientemente tu experiencia. Como dije recién, el núcleo de tu pregunta casi no tiene respuesta. Bueno, acá ya la improvisación lo lleva realmente, pasa de que la única pregunta que no tiene respuesta a
casi no tiene respuesta. Ahora, él dice Jun, no dice Glisset, no sé, sí, no dice para mí Glisset. hay una confusión ahí. Pero o de bueno, él o del que lo transcribió. yo Bueno. puse tal cual está en las crónicas de ellos, ¿no es cierto? Como dije recién, el núcleo de tu pregunta casi no tiene respuesta. Solamente cuando somos capaces de llorar sobre las cosas que vos viviste, podemos entender algo y responder algo. La gran pregunta para todos: ¿por qué sufren los niños? Recién cuando el corazón alcanza a hacerse la pregunta y a llorar, podemos entender algo. Ahora, la pregunta no está planteada así. No dice por qué sufren los niños. La niña pregunta por qué Dios permite estas cosas, aunque no es culpa de los niños. Sí, por supuesto, son padecimientos y hay sufrimiento, pero no lo dice expresamente. ¿Y por qué tan poca gente nos viene a ayudar? Él lo transforma en ¿por qué sufren los niños? Bien. Eso creo que también indica que no hay mucha improvisación ahí, ¿eh? Recién cuando el corazón alcanza a hacerse la pregunta, termina, y a llorar podemos entender algo. Y sigue. O sea que la pregunta se la tiene que hacer el corazón Sí, y responder con lágrimas. con lágrimas. Si no, y además se puede entender algo, no todo. No tiene, por eso es casi todo, casi tiene respuesta, pero no total. Sigue. Existe una compasión mundana que no nos sirve para nada. Vos hablaste algo de eso. Una compasión que a lo más nos lleva a meter la mano al bolsillo y dar una moneda. Si Cristo hubiera tenido esa compasión, hubiera pasado, curado a 3 o 4 y se hubiera vuelto al Padre. Solamente cuando Cristo lloró y fue capaz de llorar, entendió nuestros dramas. Yo creo que fue al revés, ¿no? Sí, pero antes no, entonces. No, pero aparte, cuando entendió nuestro drama lloró. Claro. Bueno, pero entendió la naturaleza humana en todo caso de Cristo, porque... No. Bueno, Ya hemos, a lo largo del 2013 hemos hecho Sí. todo el tratado del Verbo encarnado, no. O sea que decime Jorge tampoco sabe nada sobre el Verbo encarnado. no, parece que no. Sigue el inefable Bergoglio. Queridos chicos y chicas, al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran aquellos que son dejados de lado, lloran los despreciados. Pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades no sabemos llorar. Solamente ciertas realidades de la vida se ven con los ojos limpios por las lágrimas. Los invito a que cada uno se pregunte, ¿yo aprendí a llorar? ¿Yo aprendí a llorar cuando veo a un niño con hambre? ¿Un niño drogado en la calle? ¿Un niño que no tiene casa? ¿Un niño abandonado? ¿Un niño abusado? ¿Un niño usado por una sociedad como esclavo? ¿O mi llanto es ese llanto caprichoso de aquel que llora porque le gustaría tener algo más? Y esto es lo primero que yo quisiera decirles. Aprendamos a llorar como ella nos enseñó hoy. No olvidemos este testimonio. La gran pregunta, ¿por qué sufren los niños?, la hizo llorando. Y la gran respuesta que podemos hacer todos nosotros es aprender a llorar. Yo creo que con eso no va a remediarle mucho ni a los abusados, ni a los drogados, ni a los abandonados. Y que el chico que lo ve llorar y sigue, o sea, porque el otro le dio una moneda y sigue. Sí, Este llora y sigue. sí, Y ninguno de los dio le remedió nada. claro. Y el problema continúa. Ujú. Pero bueno, de todos modos no es esto a lo que yo me quiero referir, ¿no es cierto? Sigue. Jesús en el Evangelio lloró. Lloró por el amigo muerto. Lloró en su corazón por esa familia que había perdido a su hija. Lloró en su corazón cuando vio a esa pobre viuda que llevaba a enterrar a su hijo. Perdón, en los 3 casos los resucitó. En los 3 casos, sí. O Sí, sea, no, que lloró y remedió el problema. Sí, sí, y actuó. O sea claro. que acá el ejemplo está muy mal puesto. Ujú. Sigamos. Lloró y se conmovió en su corazón cuando vio a la multitud como ovejas sin pastor. Y Realmente. se comportó como pastor. Sí. Y lloremos nosotros entonces, que no tenemos pastor. ¿Mm? Si vos no aprendés a llorar, no sos un buen cristiano. Y este es un desafío. Jun Chura y su compañera que habló hoy nos han planteado este desafío.
Y cuando nos hagan la pregunta ¿por qué sufren los niños? ¿Por qué sucede esto o esto otro de trágico en la vida? Que nuestra respuesta sea o el silencio o las palabras que nacen de las lágrimas. Sean valientes, no tengan miedo a llorar. Pero entonces la respuesta también puede ser el silencio. Bueno, ahí termina lo tragicómico sí. de este episodio. Entonces Glisel ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta. Si Decime Jorge hubiese dicho que él no tiene respuesta, esto hubiese sido un escándalo. Pero decir que es la única pregunta que no tiene respuesta es falso. Sí hay respuesta. Y la teología católica dispone de ella. Y vamos a ver que yo tengo aquí 28 páginas de mi computadora. Supongo que las habrá escrito llorando, ¿no? Para la respuesta. No, porque si no hubiese tenido un cortocircuito en la máquina y no quería. Bien. Bueno, entonces vamos a ir al tema de la providencia de Dios, el mal y el sufrimiento. O sea, vamos a analizar el tema del mal, el tema del dolor, del sufrimiento, a la luz de la providencia de Dios. Comenzamos con la cuestión del mal. Uno de los problemas más angustiosos que puede plantearse la pobre inteligencia humana en torno a la providencia y gobierno de Dios sobre todas sus criaturas es la existencia del mal en el mundo, en su doble aspecto físico y moral. Que es la pregunta, en definitiva, que le formularon, ¿no es cierto? Claro. Es un hecho indiscutible que en el mundo existe el mal moral, toda clase de crímenes y desórdenes. Existe también el mal físico, toda clase de dolores y sufrimientos. O sea que hay males morales, en definitiva es el pecado, sí. Y males físicos, enfermedades, pérdidas materiales de cosas y en definitiva la muerte. Entonces mal moral, el pecado, mal físico. El mal moral recibe el nombre de mal de culpa, malum culpe, y al mal se le denomina mal de pena o de castigo, malum pene. ¿Cómo se explica la existencia de ambos males en el mundo, si todo está regido y gobernado por la providencia de Dios? ¿Cómo puede compaginarse la bondad de Dios con los desórdenes y penalidades que afligen a la humanidad, salida de sus manos creadoras? Todo eso comporta la pregunta. Claro. Santo Tomás trató expresamente varias veces el problema del mal, señalando su naturaleza y sus causas. En sus obras se encuentra la más alta filosofía del mal que la razón humana, iluminada por la fe, ha sabido presentar hasta hoy. Claro, acá es demasiado pedirle a Decime Jorge que se refiere a Santo Tomás. Sí, no sé si lo lee, si alguna vez lo leyó en su vida, evidentemente. Entonces vamos a ver primero la naturaleza del mal. El mal es una privación, o sea, la ausencia de una cualidad o perfección en un ser que debería naturalmente poseerla. Que el hombre no tenga alas para volar no es ningún mal, es una simple negación de una cualidad que la naturaleza humana no reclama en modo alguno. Pero que un hombre sea ciego o no tenga ojos es un verdadero mal físico, puesto que el hombre debe naturalmente tener ojos para ver. El mal es, pues, una negación privativa en el seno de una sustancia que le sirve de soporte. Eso en cuanto a la naturaleza, ¿no? Además, sencilla y clarísima la explicación, ¿eh? Y el ejemplo muy bien puesto. Vamos a las relaciones entre el bien y el mal. No podría existir el mal sin la existencia de alguna sustancia en el seno de la cual pueda establecerse la privación. O sea, como el mal, la naturaleza del mal es una privación en una sustancia, entonces no podría existir el mal sin la existencia de alguna sustancia en el seno de la cual se establece la privación. En lo cual consiste el mal. Ahora bien, esa sustancia a la que puede afectar el mal es un ser, y por tanto un bien. Por consiguiente, el sujeto del mal, o sea, su verdadero y único soporte, es el bien. Pero no el bien opuesto o contrario al mal,
ya que dos contrarios, blanco y negro, no caben en un mismo sujeto, sino otro bien. El sujeto de la ceguera no es la visión, de la cual es ella privación, sino el hombre o animal ciego. O sea, no es el contrario del mal, la sustancia del bien, sino el sujeto que debería tener aquello de lo que está cualidad. privado. Claro. El mal, sí. Esto es importante ahora lo que viene. El mal no puede destruir totalmente el bien. Esto es importante para ir respondiéndole a Giselle o a los que sufren. Bueno, el mal no puede destruir totalmente el bien. De hecho, hoy hay curaciones de cegueras, y de cegueras hasta de nacimiento, porque hay elementos y mecanismos o sustancias que se le ponen a la persona ciega para que pueda... pero de todos modos, supongamos que no, se queda ciego de por vida. Está bien. Nació ciego y muere ciego. Pero el mal no puede destruir totalmente el bien. No lo destruye. O sea, en este caso destruye la visión, sí, pero no destruye la audición, etcétera. Bien. La disminución de la aptitud para el bien no es cuantitativa o por vía de sustracción, como si le fueran quitando al pecador cantidades de humildad a medida que comete pecados de orgullo, sino por vía de atenuación o remisión como corresponde a las cualidades. O sea que se trata de una disminución de la intensidad o energía para la práctica de la virtud contraria a ese pecado. Pero nunca puede suprimirse del todo, porque siempre queda en el alma la capacidad radical para el bien. El pecador más envilecido conserva todavía en su alma la capacidad de convertirse en un santo bajo la acción de la gracia de Dios. Por ejemplo, niña abusada. Sí. Es uno de los ejemplos que salieron a flote a raíz de lo que cuestionó Giselle y después la respuesta de Sime Jorge. Sí. Santa María Goretti, no solamente abusada, o intento de abuso, porque se defendió y no fue violada, pero fue martirizada. Tenemos una mártir a cuya canonización asiste. En el día de la canonización asiste al lado de su madre el asesino convertido. ¿Por qué Dios permitió aquel intento de abuso, aquel intento de violación, con la consecuente muerte, el asesinato de Santa María Goretti? Lo vamos a terminar de comprender bien en el cielo, como veremos a lo largo de la exposición de hoy, pero tenemos ya algo bien clarísimo. El día de la canonización asiste convertido al lado de la madre que lo ha perdonado al asesino de su hija, que lo conocía, porque en aquel entonces esos pueblitos eran muy chiquitos, todo el mundo se conocía. Vaya si hay respuesta para Giselle ya. Claro. Vaya si hay respuesta. Y entonces, de los niños víctimas de la drogadicción, si pudiesen asistir convertidos, los verdaderos asesinos que trafican con la droga, que tienen nombre y apellido y lo sabemos, y no son denunciados y después son los perejiles que caen, y son siempre dejados a bien resguardo. Y decime, Jorge los conoce aquí en la Argentina, pero él prefiere el silencio y las lágrimas. Y lo mismo, vaya si conocerá, obispos o prelados corruptos. ¿Y quién soy yo para juzgarlos? ¿Por qué no te callaste la boca y te pusiste a llorar en el avión cuando te hicieron la pregunta esa? ¿Te hubieses puesto a llorar? No, lo nombraste, le diste un puesto de importancia en el Vaticano y después ¿quién soy yo para juzgarlo? Vemos la hipocresía de esas palabras en Filipinas. Entonces, continuemos. Nunca se puede... le quiero hacer una precisión. Alessandro Serenelli, que es el asesino de Santa María Goretti, además de asistir a su canonización,
hizo una vida de penitencia hasta su muerte como portero y jardinero de un convento. Es decir, salió de la cárcel habiendo cumplido casi toda su pena y de inmediato, ya convertido, ya se había convertido en la cárcel. Es decir, cuando fue a la canonización todavía estaba sujeto a la prisión. Evidentemente lo llevaron de algún modo especial. Y después siguió una vida de penitencia hasta su muerte. Es decir, no salió de ese convento. Ajá. Y... Pero en concreto, si no hubiésemos tenido, si Dios no hubiese permitido en su sabiduría infinita, no hubiese permitido ese intento de violación, no tendríamos hoy a Santa María Goretti, ni ese ejemplo de perdón verdaderamente cristiano en su madre, ni ese ejemplo de sufrir la pena, el castigo debido en el orden civil y luego la propia penitencia cristiana en el convento haciendo de jardinero. Todo eso no lo hubiésemos tenido. ¿Vas comprendiendo, Giselle, por qué Dios permitió esto o aquello? No hay respuesta. Y que aquel que dice y pasa por ser el Papa diga no hay respuesta para esto. Ya en 2 minutos vemos la sublimidad con un ejemplo de la reciente, providencia, ¿no? divina. Con un ejemplo reciente, esto ocurrió hace 50 años más o menos. 60. Imaginen, yo no tengo acá ni se me ocurrió cuando estaba preparando esto, pero se puede encontrar perfectamente el discurso de Pío XII el día de la canonización de Santa María Goretti, y me imagino que el sermón de Pío XII ese día no se limitó al silencio y las lágrimas. Claro. Entonces, bien. el mal nunca puede suprimir del todo el bien. Siempre queda, en el caso del pecado, en el alma la capacidad radical para el bien. El pecador más envilecido conserva todavía en su alma la capacidad de convertirse en un santo bajo la acción de la gracia de Dios. Por consiguiente, la relación que se establece entre el mal y el sujeto que le sirve de soporte jamás puede ser tal que llegue a consumir o destruir totalmente el bien. De lo contrario, el mal se consumiría y destruiría a sí mismo al faltarle el sujeto donde radicar. Un ejemplo que ponen es, muy sencillo también, una ventana. Yo para tener una ventana, ¿qué necesito? Un muro, una pared. ¿Y si yo agrando la ventana? Necesita destruir parte del muro. ¿Y si agrando más la ventana? Otra destrucción del ¿Y muro. si agrando y tengo la ventana ahora que mide exactamente lo que medía antes el muro? Y tiene una especie de ventana-muro. Sí, ya no tengo más muro. Sí. Se Claro. terminó. Sí. Para poder tener ventana necesito muro. Claro. Y si el mal lograse consumir totalmente el bien en el cual radica, se destruiría a sí mismo. Entonces el mal absoluto, o sea, sin un sujeto bueno donde resida, no existe ni puede existir. El mal absoluto no puede existir. Este es uno de los temas importantes, el maniqueísmo, ¿no es cierto? Sí. Que sostenía que había dos, o sostiene, porque hay todavía algunos loquitos así, Sí. que existe, así como existe el principio, el bien absoluto, el principio de todo bien, que es Dios, también existe un mal absoluto. No. Bueno, ¿cuál es la causa del mal? Es necesario afirmar que todo mal ha de tener alguna causa. Ahora bien, la causa del mal no puede ser más que el bien, porque el hecho de ser causa no puede convenirle más que al bien. Nada puede ser causa más que en la medida en que existe, y todo lo que existe, en tanto que existe, es ser, y es forzosamente un bien. Bueno, eso es muy filosófico, pero que nos quede claro que la causa del mal no puede ser más que el bien. Vamos siguiendo. Que el bien sea en primer lugar causa del mal a modo de causa material, se deduce del hecho de que el bien es el sujeto del mal. O sea que como causa material se entiende perfectamente. En cuanto a causa formal, el mal no la tiene, porque consiste precisamente en la privación de una forma. Tampoco tiene causa final, porque el mal es privación del orden al fin debido. En cuanto a la causa eficiente, la tiene ciertamente el mal, pero no directa sino indirectamente. El bien causa indirectamente el mal al causar un bien al que se adhiere un mal, sea por deficiencia de la causa principal,
sea por defecto del instrumento que utiliza, sea por indisposición de la materia sobre la que actúa. O sea, son las tres posibilidades, ¿no es cierto? O sea que el bien es causa eficiente del mal, pero indirectamente. O sea que el bien causa indirectamente el mal al causar un bien al cual el mal se adhiere. Entonces, por ejemplo, la tercera de la indisposición de la materia sobre la cual actúa. Entonces, porque Dios quiere que exista el fuego, necesariamente tiene que también indirectamente querer que se destruya el oxígeno. Si no, no habría fuego. Porque Dios quiere que existan los leones y tiene que permitir que los leones se coman a las gacelas. Bien. O sea que el bien total del universo requiere el permitir ciertos males. Si no, no existiría el bien total del universo. Bien. De todo esto se infiere que el mal solo, indirecta y accidentalmente tiene causa, y que de este modo la causa del mal es el bien. Entonces, ahora, ¿cuál es la finalidad del mal? El mal no puede ser jamás objeto directo de la intención de ningún agente, por muy malo y perverso que éste sea. Porque nadie quiere ni puede querer más que lo que le apetece, y todo lo apetecible tiene razón de bien, real o aparente, a lo cual se opone el mal. O sea que ningún agente quiere el mal por el mal. Engañado puede ser, bajo un bien aparente, el querer eso, y que va a traer como consecuencia un mal, pero no hay nadie tan perverso, tan perverso, tan perverso que quiera el mal por el mal. Ni siquiera el demonio. No. Entonces el mal no puede ser objeto directo de la intención de ningún agente, por muy malo y perverso que éste sea. Entonces, con más razón, cuando se trata del bien sumo que es Dios, ¿no es cierto? Claro, desde luego. El agente puede equivocarse apeteciendo una cosa que a él le parezca un bien, aunque en realidad sea un mal. Pero jamás podrá apetecer el mal en cuanto mal. El objeto propio de la voluntad es el bien, y por lo mismo le es absolutamente imposible querer alguna cosa bajo la razón de mal. Sin embargo, el mal puede ser objeto indirecto de la intención. Por ejemplo, cuando el capitán de un barco ordena arrojar las mercancías al mar para aligerar el peso de la nave y salvarla en medio de una tempestad, quiere y busca directamente un bien que es salvar la nave y la vida de los marineros. Y quiere también, pero indirectamente, o sea, permitiéndolo obligado por la necesidad, el mal de la pérdida de las mercancías. Entonces, porque quiere un bien común, que es salvar la nave, permite el mal de la pérdida de la mercadería. No solo lo permite, sino que además lo ejecuta. Sí, obvio. Bueno, vemos la división del mal muy rápidamente. O sea, el mal, que ya lo hemos visto. Sí, o sea, que el mal puede afectar el orden físico o el orden moral. En el orden físico puede acontecer de dos modos. El primero, por falta de la debida integridad del ser, de la debida integridad en el ser a quien afecta, por ejemplo, la falta de piernas o de brazos en un hombre. Segundo, por defecto de la operación que realiza ese ser. Y acá esto a su vez tiene una división. Sí. B1, ya sea porque carece en absoluto de ella, por ejemplo, la parálisis total en un hombre que debería andar. B2, ya sea porque no tiene el orden y modo debidos. Por ejemplo, la cojera en el cojo. Entonces, mal físico es o por falta de la debida integridad en el ser a quien afecta, no tiene piernas directamente, o por defecto de la operación. Tiene piernas, pero tiene defecto en la operación. Carece en absoluto de la operación, por lo tanto parálisis, o carece del orden y del modo debido. O sea, puede mover la pierna, pero con dificultad, por eso cojea. Eso es el mal físico. En el mal moral, que es el pecado, ¿no es cierto? Ya lo sabemos, o sea, el relativo a las acciones voluntarias de las criaturas racionales y libres, o sea, el ángel y el hombre, el mal también se subdivide. Mal de culpa es el primero, que se produce cuando a la acción voluntaria
le falta la debida ordenación al fin señalada por la naturaleza o por el mismo Dios, y esto ocurre en cualquier clase de pecado. Entonces, es la falta de ordenación señalado por la naturaleza o por el mismo Dios a esa operación. Es el mal de culpa, o sea, es una falta, un pecado, una ofensa. Y en segundo lugar, el mal de pena, que es el castigo impuesto directamente por Dios al pecador o a través de la naturaleza caída por el pecado de origen. Acá no viene totalmente al caso, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo, pero entre paréntesis sí yo quiero hablar de esto. Entonces, cuando se señalan ciertos pecados en la sociedad, como abusos, como la utilización de niños para esto, para lo otro, la respuesta es el silencio o las lágrimas. Pero cuando uno pregunta, ¿y qué hacemos con los culpables de esto? Cuando son conocidos y son detectados. Decime, Jorge, también, silencio y lágrimas. No habla acá de la pena. Entonces, espero que si él vuelve a Manila, ¿no es cierto?, o a cualquier otro lugar que vaya prontamente, o ahí en Italia, que se le acerque a algún niño y que le diga, escúchame, decime, Jorge, ¿qué hacemos con los culpables de la prostitución de los niños? ¿Qué hacemos con los culpables del aborto? ¿Qué hacemos con los culpables de la drogadicción en los jóvenes? ¿También te vas a callar la boca y a llorar? ¿O va a haber mal de pena, castigo impuesto directamente por Dios al pecador o a través de la naturaleza caída por el pecado de origen, o etcétera, etcétera? Y veamos ahí la respuesta, ¿no? El mal de pena, que es el castigo impuesto directamente por Dios al pecador o a través de la naturaleza caída por el pecado de origen, que estos niegan también. Claro. Porque en definitiva, en última instancia, en ultísima instancia, la respuesta de por qué Dios permite el sufrimiento de los inocentes, de última, y porque está el pecado original, como vamos a ver. Pero como lo niegan, claro, entonces silencio y lágrimas. Y entonces, ante ese pecado gravísimo de no responder lo que corresponde, yo no me callo la boca y no lloro, sino que lo denuncio. Y enseño y explico. Por eso dije que estos especiales iban a servir, ¿no es cierto?, para poder enseñar todo esto, que forma parte del hacer, o sea, de la herencia, del bagaje, de la sabiduría de la Iglesia Católica, que llevó años, llevó siglos a elaborar todo esto, pero que está elaborado y llegó, digamos, a una cierta perfección, por así decir, con Santo Tomás de Aquino. Claro. Bueno, y acá también está un poco la respuesta esa de ¿quién soy yo para juzgarlo?, ¿no? Está acá también, en eso que usted está comentando precisamente. Entonces, aparece claro que Dios es el autor del mal de pena, que es un verdadero bien, puesto que restituye el orden de la justicia conculcada. Pero Dios de ninguna manera es el autor del mal moral, que constituye precisamente el desorden del pecado. Y entonces veamos el pecado o mal de culpa, más específicamente. La única causa intrínseca o subjetiva del pecado es la voluntad defectible del pecador que lo comete. El pecado consiste en una acción voluntaria desordenada. Esa acción, en cuanto voluntaria, procede simplemente de la voluntad, y en cuanto desordenada procede de la voluntad defectible, que al obrar no se ha sujetado a la regla del bien o de la moralidad. La causa del pecado o mal moral no debe buscarse, pues, fuera del propio agente, o sea, fuera de la propia voluntad insubordinada contra su regla, la recta razón. Claro, porque hoy se excusan, en algunos casos no hay respuesta, silencio, lágrimas, y en otros casos lo excusan. Sí. Acuérdense cuando intervino también a través de una carta, no sé, hace ya un poco más de un año, ¿no es cierto?, cuando fueron acá el caso de hubo varios casos en una misma semana de motochorros que fueron golpeados y demás por gente que logró atraparlos. Sí. Intervino él defendiéndolos.
Somos todos culpables. Nosotros somos la causa de esos pobres. Entonces están los que sufren la acción del motochorro y para eso no hay más respuesta que el silencio o las lágrimas. O a lo mejor dicen, sí, señora, ¿para qué va a estar con cartera por la calle? La culpa es suya. Claro. No sé el que le diría. Sí. La culpa es suya. Y la excusa al motochorro. Y acá cuando se le plantea el problema concreto, porque hay motochorros, pero hay otros también que son los que explotan a los niños, qué sé yo. Y bueno, no. Acá nadie es culpable de nada. Silencio, lágrimas. Entonces, Dios no es en modo alguno causa del mal moral, ni directa ni indirectamente. Es cierto que Dios concurre físicamente a la acción pecaminosa del pecador, pero únicamente en cuanto a acción, pues en este sentido la acción es buena y no podría producirse en modo alguno por la causa segunda, sin la previa moción y concurso de Dios como causa primera. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Dios concurre físicamente a la acción pecaminosa. O sea que cuando cometo un pecado lo estoy haciendo partícipe a Dios de mi pecado. Uh-huh. Hubiese sido bueno que les dijera eso a los muchachos y a las chicas claro. allá en Manila, ¿no es cierto? Sí. Porque me da la impresión de que, no sé, todo por el solo hecho de ser muchachos y muchachas, chicas y chicos, no sé, son todos la Inmaculada Concepción. Sí. Y los invita a hacer un mundo mejor. Como si ese mundo, digamos, en el cual estamos viendo que no es bueno, en su momento no fue hecho por muchachas y por chicos también. Claro. Seguimos con lo mismo. Seguimos dando vuelta a la misma máquina de hacer chorizo. Uh-huh. Y van a seguir saliendo chorizos desordenados. Bien, dijimos entonces que Dios concurre físicamente a la acción. Pero de ningún modo procede de Dios el defecto de la acción, que es en lo que consiste formalmente el pecado, ya que esto proviene única y exclusivamente de la defectibilidad del libre albedrío humano, que puede inclinarse hacia un bien aparente, tomándolo equivocadamente como un bien real. Ahora vamos a volver sobre eso, Uh-huh. o sea, porque el mal proviene exclusivamente de la defectibilidad del libre albedrío humano, o sea, de la libertad humana que es defectible. Uh-huh. Entonces viene una objeción importante. Dios no tiene nada que ver con el defecto existente en el libre albedrío de la criatura y no le alcanza por lo mismo absolutamente nada la responsabilidad del pecado. A pesar de concurrir físicamente a la acción que lo producirá, pero dado que Dios conoce todas las cosas de antemano y previendo con toda certeza que si mueve a la acción al pecador, estando su voluntad inclinada al mal en un momento determinado, se producirá de hecho el pecado. Ahí viene la objeción. ¿Por qué le mueve o empuja a la acción? ¿Por qué no se abstiene de intervenir como causa primera, impidiendo con ella la acción? Es cierto, pero impidiendo también el pecado. Una pregunta sutilísima, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces la respuesta. Dios nos ha creado completamente libres y únicamente respetando nuestra libertad, tanto cuando se inclina al bien real como cuando se inclina con tremenda equivocación al bien aparente, puede justificarse el mérito de las buenas obras y la responsabilidad subjetiva del pecado. El mérito consiste en hacer voluntariamente el bien pudiendo hacer el mal, y el pecado consiste en hacer voluntariamente el mal pudiendo hacer el bien. Dios no quiere el mal moral, el pecado, ni en sí mismo ni como un medio para un fin, pero lo permite, es decir, no lo impide, porque ha dado libertad al hombre y porque puede hacer que del pecado surjan efectos buenos. Y esto es revelación de su justicia y misericordia, prueba moral de los buenos, castigo de los malos, mediante sus propios pecados o de los otros. O sea, son los bienes que Dios saca del mal, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea que al permitir ese mal, Él revela su justicia cuando castiga, revela su misericordia cuando perdona al arrepentido. Sí. El mal ese que Dios permite es una prueba moral de los buenos. Volvemos al ejemplo de Santa María Goretti. Castigo de los malos, mediante sus propios pecados o de los otros. Uh-huh. Entonces,
Dios no lo impide porque ha dado libertad al hombre y porque puede hacer que del pecado surjan efectos buenos. Y ahí viene otra objeción. ¿Por qué Dios ha dado la libertad? Pues sabía que habría de ser mal empleada. Respuesta. Mediante la libertad, la criatura participa de la soberanía divina. Dios ha querido dar al hombre este don, sabiendo que el hombre abusaría de él para su propia desgracia y desventura. El abuso de la libertad para pecar no pertenece necesariamente al uso de la libertad. Los bienes... Eso es muy importante. Entonces, el abuso de la libertad para pecar no pertenece necesariamente al uso de la libertad. Los bienaventurados en el cielo no pueden pecar y viven, no obstante, en un estado de libertad incomparablemente más perfecto que el de la tierra, que el estado de libertad de la tierra, por supuesto. Entonces, con eso se responde por qué Dios ha dado la libertad si sabía que iba a ser mal empleada. Entonces, vuelve otra objeción. ¿Y por qué Dios ha creado al hombre en un estado de imperfección y no en un estado de perfección? La respuesta es, el estado de perfección relativa, reservado a la bienaventuranza eterna, debe ser adquirido mediante el mérito, y allí cabe el demérito. Entonces, ese estado de perfección relativa que vamos a tener en el cielo, sí, porque perfecto absoluto va a seguir siendo únicamente Dios, sí. Entonces, ese estado de perfección relativa de la bienaventuranza eterna hay que adquirirlo mediante el mérito. Pero para poder merecer, y debe caber la posibilidad de desmerecer. Entonces Dios no puede premiar con la bienaventuranza eterna a un manzano por dar manzanas, o a un gato por maullar. En todo caso habría mérito en un perro, si el perro puede, en algún momento de las 24 horas del día se pone a maullar. Oh, qué virtuoso que es este perro, claro, que no solamente ladra, sino que maulla también. Pero el perro no va a maullar. Pero tampoco el perro puede durante 5 minutos hacer de gato. Y por ser perro, y un buen perro, no va a ser premiado. En cambio, el hombre, por ser bueno, va a ser premiado. Pero para poder ser bueno, le tiene que caber la posibilidad de hacer el mal. Si Dios obligase constantemente al hombre a hacer el bien, no habría ningún mérito. Claro. Y entonces no le correspondería el cielo. Como Dios quiere participar del cielo de la bienaventuranza eterna, tiene que caber la posibilidad de que la desmerezca. Y esa posibilidad de desmerecer es lo que constituye en definitiva el pecado. Pero, de todos modos, ante el pecado viene la respuesta, el castigo del pecado o mal de pena. Y vemos como Dios también sigue sacando del mal un bien. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de la pena? La razón de ser de la pena es una especie de vindicta justa y necesaria que toma el orden perturbado por el pecado contra el desorden, que es la esencia misma de la culpa. Bueno, esto, por supuesto, no solamente a nivel sobrenatural, sino también a nivel puramente del orden natural, de la justicia natural, hoy por hoy está totalmente, no sé qué, ni qué le deben de enseñar en las facultades de Derecho a los pobres chicos que van ahí, ¿no es cierto? Porque la razón de ser de la pena, del castigo, es una especie de vindicta justa y necesaria que toma el orden perturbado por el pecado contra el desorden. Y ese desorden es la esencia misma de la culpa. Entonces, contra ese desorden viene una vindicta justa y necesaria para restablecer el orden. Y ese restablecimiento del orden es lo que se llama pena. De ahí viene hoy en día, ¿no es cierto?, por supuesto, la tendencia a la despenalización del delito. Claro. De todo delito. Porque no se creen en la culpa. No sé, no lo niegan, pero no debe ser castigado. Entonces, vivimos en el desorden. Claro. Ahora, de la verdadera noción entonces de culpa y castigo, se sigue que toda culpa entraña necesaria y fatalmente la obligación de sufrir una pena.
Esto, decime Jorge, lo oculta también. Absolutamente, lo ignora. Entonces lo vamos a ir viendo, Ujú. cómo, pero nos adelantamos. Él tranquilamente le podría haber dicho, sí, están todos esos males, Dios los permite por esto, en su divina providencia, para sacar bienes mayores, por ejemplo. Entonces vos podés ser otra María Goretti, Claro. etcétera, ¿no es cierto? Bom, pa. Y de última, está el infierno para castigar todo eso. Bueno, tampoco creen en el infierno. Bueno, padre. pero por eso es más fácil el silencio y las lágrimas. Claro. Ese es el tema. Sí. Por eso digo, ¿cómo dice, yo no tengo respuesta, para esto no hay respuesta? Sí hay respuesta, y lo que pasa, vos la callás. Porque sos un modernista. Y él sabe que existe. Pues, por supuesto, es un modernista, y no es como dice Williamson, que cree estar haciendo el bien. No, él sabe perfectamente que está ocultando. Sí. Y sabe perfectamente, y entonces en este caso, lo que pasa que ella no se da cuenta todavía, pero se va a dar cuenta dentro de unos cuantos años, que peor todavía que el abuso sexual al cual pudo haber sido ella sometida, peor todavía que la drogadicción a la que pudo haber sometida, etcétera, Glisel, a los 12 años, en enero del 2015, sufrió todavía algo peor. Y fue esta no respuesta de Decime Jorge. Sí. Y entonces, el castigo para Decime Jorge, de estas cosas graves que él va haciendo, que ya hizo en su vida pasada y que está haciendo desde hace 2 años y medio sobre todo, porque tienen otro nivel, otra categoría, Sí. va a ser terrible. Va a ser peor que los abusadores de la niña y que los traficantes. Por supuesto, mucho peor. Entonces, toda culpa entraña necesaria y fatalmente la obligación de sufrir una pena. Y en esa falta de respuesta, en ese omitir la respuesta, hubo un desorden. Y culpa. Hubo, por lo tanto, un pecado. Y eso va a entrañar una pena muy grave. Él sigue riendo. Ya va a llegar el momento de llorar. Y ahí sí que el silencio y las lágrimas no van a tener ningún sentido, ningún valor. Porque en el infierno también se llora, ¿eh? Sí. Entonces, todo lo que está contenido bajo un determinado orden forma una especie de todo con relación al principio de ese orden. Por lo tanto, todo lo que se levanta contra un orden deberá ser reprimido por ese mismo orden y por el principio de ese orden. Y siendo el pecado un acto desordenado, es manifiesto que cualquiera que peca obra contra un orden. Y por lo tanto es preciso que sea reprimido por ese orden contra el cual pecó. Y esa represión constituye precisamente la pena o castigo del mismo. Pero no se puede reprimir, padre. Sí. Es la represión. Como el pecado consiste en una operación desordenada procedente de un agente voluntario, el sujeto de la pena no será la operación mala en sí mismo, sino el sujeto de esa operación voluntaria, o sea, el pecador. Sí. Por eso, dice Santo Tomás, la culpa es el mal de la acción, la pena es el mal del agente. Aunque la operación no sea el sujeto de la pena, la represión o castigo deberá, sin embargo, alcanzarla. Por eso la naturaleza de la pena consiste en la sustracción de los bienes necesarios para la buena operación. Bienes del alma, bienes del cuerpo, bienes exteriores. Por eso la cárcel o una multa o lo que fuese. Confiscación de Aunque bienes, sí, exactamente. la operación no sea el sujeto de la pena, la represión o el castigo debe alcanzar a la operación. Y por eso la naturaleza de la pena consiste en la sustracción, sea de los bienes necesarios para la buena operación, en el caso del alma, o está el infierno, o bienes del cuerpo, bienes exteriores. Y entre los bienes del cuerpo afectados por esas penas, recordemos que en algún caso hubo, y todavía hay en algunos lugares, penas de azotes. Sí, y la pena de muerte. Está bien, pero ya sin llegar a la muerte, pena de dolor Sí, físico. sí, obvio. La causa de la pena es el principio del orden violado. Eso no entra en la cabecita de estos modernistas. La causa de la pena es el principio del orden violado. O sea,
aquel que impone el fin y el orden de la operación al fin. Ahora bien, la voluntad humana se encuentra contenida bajo 3 órdenes. A, el orden de la recta razón. Que estos ya no tienen. B, el orden de los que gobiernan exteriormente. Que tampoco lo ejercen. C, el orden universal del gobierno divino. Que es lo único que les queda y a lo cual terriblemente se verán sometidos el día de su muerte. Exactamente, sí. Cada uno de estos órdenes es perturbado por el pecado, porque todo aquel que peca obra contra la razón, contra la ley humana y contra la ley divina. Se hace, pues, acreedor de una triple pena. Primero, una por parte de sí mismo, que es el remordimiento de su propia conciencia. Y esto es importante, ¿no? Porque cuando Bergoglio peca, en este caso con la niña, tiene que tener remordimiento de eso que ha dicho. No, pero llega un momento en que ya justamente se adormece. Están pero tan desordenados que ya no tienen. Sí. Dios quiera que a la noche haya dicho qué barbaridad lo que hice con esta niña. Claro. Pero no, ya están endurecidos. Bien, segunda pena, por parte de los hombres cuyo orden conculcó. Bueno, tampoco existe porque todos están desordenados, entonces nadie lo aplauden, claro. Pero lo aplauden, sí. Mirá qué bárbaro lo que le dijo a esta niña y todos... Qué brillante, ¿no? Sí. Ay, Dios mío. Tercera pena, en fin, por parte de Dios, por haberse apartado de su ley suprema. Y esta no defecciona nunca. No, tarde o temprano, por eso es lo que habría que haberle dicho a la niña. Sí. Pero así como la culpa es, en definitiva, la insubordinación de la operación ante el principio supremo que impone el fin último a la misma, así también la causa de la pena es, en definitiva, Dios, primer principio y último fin del orden violado. El pecado, pues, no es directamente la causa de la pena, pero lo es en el sentido de disposición. Hay una cosa que el pecado causa directamente y es el constituir al hombre en sujeto digno de la pena. Bueno, para terminar con este punto, o con esta primera parte, veamos rápidamente la finalidad de la pena, que consiste en la reparación, como habíamos dicho. El acto del pecado constituye al hombre reo de pena, en cuanto que constituye una transgresión del orden de la justicia divina. Orden al que el hombre no puede volver sino por la reparación de la pena, que vuelve a su fiel la balanza de la divina justicia desequilibrada por el pecado. El que se ha permitido voluntariamente un placer o una satisfacción desordenada, es muy justo que sufra, según el orden de la justicia divina, de grado o por fuerza, algún dolor o pena contraria a su voluntad. Habíamos dicho que a veces Dios castiga a través de la naturaleza. Entonces, aquel que se excedió en la comida y mañana tiene una descompostura, la descompostura es la pena. Es evidente eso. Sí. Es clarísimo. Y causada por el hombre mismo. Por el hombre mismo. Y lo mismo sucede entonces, transportado esto a niveles ya sociales, los terremotos, los maremotos, etcétera. Que muchas veces, no siempre, pero muchas veces son justamente una reparación del orden violado. Entonces, porque el que se ha permitido voluntariamente un placer, una satisfacción desordenada a nivel nacional, es muy justo que sufra, según el orden de la justicia divina, de grado o por fuerza, algún dolor o pena contraria a su voluntad. La finalidad de la pena consiste, pues, esencialmente en compensar. Acuérdense lo que acaba de decir Santo Tomás, ¿no es cierto? Pone la imagen de la balanza. Entonces, la finalidad de la pena consiste esencialmente en compensar por esa contrariedad involuntaria la voluntaria contrariedad con que la gente se hizo culpable. Él voluntariamente puso un peso en un plato de la balanza. Involuntariamente tiene que sufrir el contrapeso para restablecer el orden. Entonces, la finalidad de la pena consiste, pues, esencialmente en compensar por esta contrariedad involuntaria la voluntaria contrariedad con que la gente se hizo culpable ante el principio ordenador. Y de esa manera lo resuelve contra él y contra el fin legítimamente impuesto por él.
Existen otros fines accesorios o secundarios de la pena, tales como el restablecimiento del orden de la justicia violada por el pecado, la curación de las potencias del alma que la culpa precedente había desordenado, la reparación del escándalo causado a los demás por el pecado, etcétera. Bueno. Sí, acá hay una cosa que me invita a reflexionar, esta parte donde habla de la contrariedad y que debe haber la compensación, ¿no? Que es la compensación del pecado original. Que era tal la majestad de la divinidad ofendida que no la podía hacer un hombre común. Y tuvo que venir Dios hecho hombre a sufrir la contrariedad suprema que compensara aquella culpa. Y ahí también vemos un castigo impuesto a la humanidad que recayó en Cristo. En definitiva. Pero era un castigo... Eso ya lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Vaya si hay respuesta para esta pregunta. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a entrar en el problema del sufrimiento. Espérennos, no se vayan.